significa tienen ellas y qué tienen ellas para esa experiencia. O sea, das entrevistas abiertas o a profundidad significa que a la persona a quien le voy a entrevistar me va a poder responder libremente sobre mi pregunta. ¿Qué vos pensás de la materia metodología? Una persona va a poder explayarse un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. En cambio, en la estructurada, yo le voy a poner las respuestas que yo estoy queriendo obtener. Buena, muy buena, excelente, malo, pésimo. ¿Sí? Profe, Adelante, Gloria. viste que yo hice la impresión del censo y encontré Sí. así preguntas como muy específicas. Después Sí. dice, vaya a la veintitanto, vaya. Yo voy a completar todo y le voy a entregar el día al censista. Y en Sí. ese caso sería lo que vos estás mencionando. Cuando es raya y marca las opciones estructuradas, hay toda una estructura, vos no podés salir del esquema. Cuando te pregunta algo de sentimientos, algo de qué pensás, algo donde te deje explayarte, y la respuesta que vos des no va a ser la misma respuesta posiblemente que Guillermina, ahí es una entrevista abierta. ¿Te funcionó la explicación? Sí. Sí. Bueno, otra pregunta. Podemos avanzar entonces, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Me olvidé de grabar mi clase, que pucha. Voy a grabar un rato. Ahí está. Ventajas de una entrevista a profundidad, desventajas de una entrevista a profundidad. Las entrevistas pueden ocultar sus sentimientos y sus intenciones. Cada uno ve el mundo desde su propia óptica. Yo digo, por ejemplo, que el tráfico es pésimo, que no se puede andar en Asunción, y yo me voy en colectivo, por decirte. El que tiene auto seguramente va a decir que el auto es pésimo, y el que tiene moto, no, el tráfico es fluido, porque entra por cualquier agujero. O sea, cada uno va a responder desde su propio punto de vista o desde su propia óptica cuando va a profundidad. Cuando decimos una entrevista a profundidad, nos estamos refiriendo a las entrevistas con preguntas abiertas, ¿sí? No se prevé de antemano el número de entrevistas que se tiene que hacer. Significa que yo cuando quiero entrevistar a Guillermina, a lo mejor hago una entrevista y consigo todos los datos que quiero de mi investigación, o tengo que hacer 1000 entrevistas hasta conseguir los datos de mi investigación. Depende de la rapidez de establecer rapport, que dijimos ya en la clase que adquirimos nosotros una persona que vamos a entrevistar. Si yo le pregunto a Guillermina, por ejemplo, vamos a cambiar a Víctor Corina. Si es que yo le pregunto ahora mismo si tiene novia, a lo mejor va a dudar, va a responderme o no va a querer responderme. Pero después de hacernos amigos, de invitarme a comer en casa, de charlar un poco, le pregunto, ¿vos tenés novia? Sí, me va a decir hace cuánto conoció, hace cuánto que está con ella, y inclusive a lo mejor me dice quién es la otra chica Le va a proponer matrimonio. A eso se refiere. Después, sí, inclusive todo puede ser. ¿Avanzamos? No hay ninguna duda hasta acá. Esas son las ventajas. Las entrevistas pueden ocultar sentimientos y sus intenciones. Cada uno ve desde su punto de vista. Algunas veces no sabemos cuánta entrevista vamos a hacer y depende mucho de la rapidez que nosotros rompamos el hielo. No hay duda sobre eso. Desventajas, ya saben. Cuando hacemos una entrevista abierta, puede tardar mucho, cuesta en establecer rapport y no sabemos el número de entrevistas que podemos hacer. Perfecto. ¿Me esperan un ratito, por favor? Sí, bro.
Ya llegué de vuelta. Instrumentos que pueden ser utilizados en la entrevista. Además, por supuesto que nosotros cuando hacemos una entrevista podemos irnos con nuestra mente nada más o podemos tener un lápiz, un bolígrafo, una hoja y otros instrumentos como grabadora, grabadora de audio, de video, cámara de fotografía, dependiendo de lo que nosotros creamos pertinente. No se recomienda de entrar a grabar una entrevista, pues ello podría ocasionar que el entrevistado se sienta incómodo. O sea, si yo le digo, le llamo a ver a Magni, te quiero hacer una entrevista sobre tu estilo de vida. Y directamente ya le pongo una cámara por su cara y ya pongo un micrófono más grande que su cabeza. Y bueno, contame qué voy a hacer de tu vida. Y ahí No te voy a contar, no me quiere contar nada. ¿Viste? Entonces, al comienzo por lo menos voy a esconder mi cámara, voy a esconder mi micrófono y tengo que preguntar. Mani, no sé, esta es la primera entrevista, yo quiero conocer sobre vos, quiero saber cómo es tu vida y me gustaría hacer una entrevista por motivo científico para poder investigar esto dentro de la sociedad. También, a lo mejor más adelante, podríamos, si me da autorización, para grabar una entrevista. Eso sería una entrada en la entrevista. Una vez que rompa el hielo, no me presente, le tengo que pedir siempre autorización para grabar. ¿Está bien? Sí. No existe una fórmula siempre para, para que haya una entrevista con éxito. Yo te puedo hacer un esquema de los pasos que ustedes tienen que seguir para que la entrevista sea buena y que tenga un resultado. Pero ese resultado a lo mejor solamente es para mi persona. Cada persona tiene un efecto positivo o negativo de acuerdo a la actitud o sus características para llegar a una entrevista de éxito. Y esa fórmula no depende solamente de uno, depende también de la persona a quien va a entrevistar, en el ambiente donde vas a entrevistar y el momento donde vas a entrevistar, ¿sí? ¿Alguna duda sobre lo que dije? Avanzamos. No, profe. Recomendaciones antes de la entrevista. No abrir juicios. Cuando yo ya le voy a entrevistar, por ejemplo, a alguien que está en Tacumbú por homicidio y le digo, ¿vos pensás que está bien haber matado a una persona? Ya prácticamente ya estoy dando un juicio de valor sin darme cuenta. Entonces, si queremos que la gente se habla y manifieste sus sentimientos y opiniones, debemos abstenernos de emitir juicios negativos. Hay que hacer las cosas, las expresiones y aparentar tranquilidad. A lo mejor no vamos y hablamos a una persona que es asesino serial y nos asustamos o ya damos un criterio, hacemos una pregunta muy directa que no es correspondiente y sin darnos cuenta ya hacemos un juicio de valor. Entonces hay que estar tranquilo, hay que ser sereno, hay que hablar despacio, no como yo que de repente me voy muy rápido. Hay que estar calmado y no hacer juicio de valor. Hay que permitir que la gente hable. Es posible que yo muchas veces quiera demasiado contar lo que pasa en mi materia y no le permita a nadie que hable en mi curso. Y eso no es tan bueno. También ocurre dentro de las recomendaciones que uno tiene que hacer cuando hace una entrevista. Si el entrevistado lleva su conversación hacia otros temas que no sean de estudio, no sería propio interrumperlo, más bien reencauzar de alguna manera nuestro tema de interés. O sea, si yo le estoy preguntando, ¿dónde está Raúl? Justamente hoy no se conectó Raúl. ¿Está bien Raúl o no? Raúl sería un ejemplo y de repente me pregunta sobre otro tema o se desvía un poquitito en la conversación.
Entonces hay que dejar nomás que una persona hable y después reencauzar otra vez hacia nuestro tema principal. A eso se refiere, permitir que la gente hable y reencauzar a nuestro tema de interés. ¿Sí? Sí, ejemplo, profe. ¿Sí? ¿Está bien el ejemplo o no? Sepa. Sí, sí. Bueno, prestar atención. Esto permite demostrar interés hacia nuestro informante. Recuerden que nosotros le estamos sacando su tiempo, le estamos pidiendo que colaboren con nosotros. Entonces nosotros tenemos que prestar atención y así demostramos nuestro interés sobre lo que está diciendo. O sea, yo, por ejemplo, solamente siempre le escucho a Guillermina, a Gloria, a Marina, a Jenny, Juliana, y nosotros, yo no sé si tienen interés en lo que yo estoy diciendo o si solamente están ahí con sus conectados. Entonces, es importante, uno, demostrar interés y respeto hacia una persona, y otro, poder realizar preguntas oportunas en forma correcta. Porque hay momentos para hacer las preguntas de acuerdo al ambiente o cómo se está llevando una entrevista. ¿Estamos? ¿El siguiente punto? ¿Quién me puede leer el siguiente punto? Juliana. Profe, Sí. habla nomás, sí. Habla nomás, Julie. Yo iba así macana. No, sí, sí. Entonces, así que vos todos queremos escuchar nada más ganar. No, profe, habla nomás, Julie. ¿Cuál es, profe? A ver. Ser sensible, poseer ciertas cualidades, es el punto que queremos hacer. Tratar de ser agradable, algo que siempre me cuesta a mí. Sin ser condescendiente, también me cuesta a mí. Saber indagar manteniendo una distancia, eso es muy importante. Ser amistoso sin tratar de congraciarte. Eso es cuando sí está bien que haya matado. Se merecía no que se muera. No, o sea, hay que ser un poco más amistoso sin tratar de congraciarse. Tratar de ser sensibles a los sentimientos de los informantes. Pero tampoco no abusar. Si una persona está llorando porque no le quería hacer algo, no es que yo me puedo ir y le puedo abrazar. Imagínense si es una persona de alto riesgo, donde si yo me acerco me puede matar también. Hay muchos factores que influyen. ¿No hay ninguna duda? Susi, ¿querías hablar? Susi, digo, ¿por qué digo Susi? Sí, sí, es verdad. No te hago caso, profe, porque No, me y ahora decís dije bien, perdón. Lo peor para una mujer que me cambien el nombre. Los No, hombres, profe, está todo claro. ¿Qué pasó, Gloria? los hombres siempre cambian de nombre. O peor aún, nunca encuentran nada. Qué pucha, desastre. Qué bárbaro su profesor. Vamos a cambiarnos dentro de poco. Continuamos con las recomendaciones previas para la entrevista. No apresurar la entrevista. Se debe conducir una entrevista al ritmo de un entrevistado. No es porque yo ya quiero terminar, porque ya es mi hora, ya me tengo que ir. Bueno, el siguiente punto. No, hay que darle el tiempo y hay que esperar que él lleve el ritmo o irnos con el ritmo del entrevistado. Debe realizarse en un ambiente cordial y amistoso. No es que yo no voy a poner en un lugar donde va a estar mal, a lo mejor mucha temperatura. No sé si vieron alguna vez en FBI, en las películas, cómo hacen la entrevista. Eso es una técnica de entrevista, pero que busca datos completamente distintos. Le deja de tomar agua, no le da agua, no le da comida, le pone una luz, le hace esperar varias horas. Todo eso coacciona psicológicamente para recibir un tipo de información que no es la finalidad de un trabajo de investigación, que tiene otro tipo de finalidad.
Sí, Guillermina, vos querías hablar. Y que para establecer confianza también, según las películas, la vez pasada vi uno que le llevaba un sándwichito porque le hizo tener hambre no sé cuántas horas. Sí, eso. Hasta que logró que le firmara un papel que quería, ese era lo que quería. Sí, sí. Y ahí hizo ¿cómo que se llama? El rapport o report, no sé qué, algo así era. Ahí está abajo. Generar un clima de confianza. Hay una película que es Netflix, creo, de una persona que le cambió la vida. Era guardia de seguridad y encontró una bomba en un concierto. Y era medio demasiado buenachón, ya era el tipo medio casi bobito, ¿no? Ya era. Que confía en todas las personas. Y se fue en la zona del FBI y le dijo que quieren hacer un documental para enseñar a las personas cómo tienen que actuar. Y después le dijo que tiene que decir que él fue el que hizo la bomba y que tiene que firmar una declaración. Y casi firma el muchacho de tan confianzudo que es. Bueno, avanzamos entonces. Adecuarse al lenguaje del entrevistado. El segundo punto, si una persona habla guaraní, tengo que hablar guaraní. Si habla español, español, otro idioma, otro idioma. Si habla yopará, también yopará. No usar términos muy científicos, intentar hacer un lenguaje coloquial. El siguiente punto es establecer el rapport, que significa generar un clima de confianza. Lo otro debe tenerse en cuenta que no debe haber mucha diferencia entre edad, nivel social y cultural. Eso también tiene que ver con algunos en términos entre nivel socioeconómico también. Si vamos a entrevistar, por ejemplo, a un violador de mujeres, creo que no va a ser muy oportuno enviarle a una mujer, o si es una mujer víctima de violencia doméstica, no va a ser oportuno enviarle a un hombre. Entonces, siempre hay que ver también en la edad, el nivel socioeconómico, en la cultura, el sexo. Todo eso tenemos que ver antes de establecer lo que va a ser nuestra entrevista. ¿Avanzamos entonces? Sí. Tenemos que prevenir distracciones, timbres de teléfono, interferencia de terceros. Tenemos que intentar estar en un ambiente donde nadie nos interrumpa, porque cualquier distracción puede estropear todo el trabajo. 2 horas ya le estábamos escuchando a la persona. Justo suena el timbre y tenemos que volver a empezar todo el ambiente otra vez. Por ética, eso es lo que le dije hace rato a Mandy, por ética se debe informar al entrevistado del objetivo de la entrevista. Tratar de evitar invadir la privacidad del entrevistado, o sea, darle su espacio si está escribiendo, si está viendo un mensaje. No es que yo me voy a mirar lo que está escribiendo. El tono de la entrevista debe ser fluir con un diálogo espontáneo. Tiene que ser algo cotidiano, no preguntas o no palabras muy estructuradas. Tiene que ser agradable la entrevista. Escuchar, miren, que ustedes solamente están escuchando lo que yo estoy diciendo de recomendaciones como citas y no es tan agradable. Sería más agradable dar ejemplos, contar, sabes que yo me voy en la carnicería y le digo al carnicero Capé, dame un vacío o cuento algún tipo de entrevista que haya hecho. Eso sería más agradable. Inclusive a lo mejor vamos a tener más ejemplos. Pero llegar a ese nivel depende mucho de la participación de los alumnos. ¿Avanzamos? Sí, profe. Siguiente punto, tratar de crear un ambiente donde se sienta el entrevistado que proporciona informaciones importantes. Si es que el entrevistado nos está dando un dato, nosotros tenemos que mostrar interés y tenemos, mira, qué interesante tenemos que decir, porque si no van a pensar así como yo pienso que las otras 50 personas que tengo en la clase no se conectan porque es aburrido en la clase. Entonces, a lo mejor hay que intentar motivar a la persona para que participe de nuestra investigación. No inducir a una respuesta. Por ejemplo, si yo voy a decir, vos está bien que haya matado, no te arrepentís
de haber matado. Entonces yo ya le estoy diciendo que se tiene que arrepentir de haber matado. No me da una respuesta que nazca de en. Debe hacer una pregunta a la vez, no le tengo que llenar de preguntas. ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Por qué no mataste? ¿Dónde estuviste? ¿Le pegaste? ¿Le acuchillaste? ¿Le disparaste? Ella se olvidó de la primera pregunta. Hay que hacer una pregunta a la vez, con tranquilidad, escuchar atentamente qué nos responde y sobre eso realizar otras posibles preguntas. Nosotros en la parte abierta a lo mejor o en la entrevista a profundidad a lo mejor podemos irnos de la pregunta 1 a la pregunta 10, a la 30 y ir llenando nuestro esquema de acuerdo a la situación del momento. Se debe intentar escuchar la información de interés. Si bien hay personas que nos van a hablar muchas cosas, nosotros tenemos que tener la capacidad de filtrar la información que nos interesa antes que el entrevistado demuestre cansancio. O sea, intentar, ustedes saben lo que es estar 2 horas en un lugar y que las personas se cansen. O sea, normalmente nosotros podemos mantener 40 minutos nomás de atención. Después ya agotador, ya es cansancio, ya necesitamos 10 minutos de descanso o 20 minutos, dependiendo mucho del tono de voz de la persona que está hablando, de las preguntas que nos está hablando, del ambiente donde estamos. Todo eso influye en una entrevista. También se debe asegurar la confidencialidad al entrevistado. Le tenemos que decir que todos los datos que él nos va a dar, vamos a resguardar, que es solamente con fines investigativos. Nadie va a tener acceso a la información que nos proporciona. Tenemos que dar seguridad de lo que él nos estaba diciendo, que no se va a filtrar. Se debe preparar al final de la entrevista. Eso es muy importante porque si nosotros nos preparamos el final de la entrevista, corremos el riesgo de conseguimos lo que queremos y nos vamos y nos rajamos. Entonces la persona se va a sentir violentada, se va a sentir que no tuvo interés en la información que nos proporcionó. Entonces tenemos que intentar de que sea suave, no brusco, porque a lo mejor más adelante queremos continuar la entrevista. Entonces siempre tenemos que intentar o dar un esquema para finalizar la entrevista. Es lo único que siempre se pide. El inicio, que tenemos que comentarle por qué estamos, y el final, donde tenemos que hacer un final suave, no brusco. Preguntar al entrevistado si desea agregar algo más es muy importante, porque a lo mejor ahí se nos ocurre algo y así terminas más suave en la entrevista, demostrando interés a lo que está diciendo. Al terminar, se debe agradecer sinceramente por el tiempo, la paciencia que nos tuvo y la colaboración que hizo con nuestro trabajo de investigación. Porque gracias a la persona que se dio su tiempo, nosotros vamos a poder terminar nuestro trabajo de investigación y a lo mejor vamos a poder ganar un premio Nobel con el apoyo que nos dieron. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda hasta acá? Ninguna, profe. No, profesor. La investigación participativa es una técnica muy usada en investigaciones etnográficas. El investigador convive con la comunidad de estudio. Existe una interacción entre el investigador y el grupo social. La convivencia de las personas del investigador con la población facilita la comprensión e interpretación de las actuaciones y de las experiencias y sentimientos de las personas involucradas. Volvemos otra vez a tocar investigación participativa e investigación no participativa, porque quiero que aprendan eso. La participativa es donde todos participamos, como su nombre lo dice, tiene que usar la lógica, donde todos influimos y donde se hace investigaciones comunitarias más que nada sociales. La investigación activa participativa, los sujetos investigados participan activamente en la percepción y el planteamiento del problema que afecta a la comunidad. Sus características principales es que la investigación y las acciones se realizan en forma activa por la participación de los sujetos investigados. O sea, significa que todos los integrantes de la investigación son parte de lo que se está investigando. Ellos gestionan, ellos hacen
prácticamente todo el trabajo depende de ellos y son ellos los sujetos investigados a la vez. Es un método muy adecuado para buscar soluciones a problemas pedagógicos planteados en aula. Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar la cátedra de metodología? En eso podríamos contribuir todos los que están presentes. Cada uno va a dar su idea, cada uno va a dar su opinión y a lo mejor el siguiente año hacen que para los siguientes alumnos la materia de metodología no sea tan aburrida, muy pesada y sea más agradable para las personas que tienen que aguantar un cierto límite de tiempo en el aula. A eso se refiere. El siguiente punto es el proceso de la investigación participativa. Tenemos nuestro punto de partida, que siempre es detectar el problema, planteamiento del problema, recolección de información acerca del problema, elaboración del proyecto de mejoramiento, puesta en marcha del plan, evaluar la marcha del proyecto, introducir ajustes si es que es necesario, practicar prácticas concretas de mejoras y volvemos a traer el ciclo, planteamiento del problema, todo un círculo vicioso que va haciendo y nosotros vamos evolucionando en la ciencia. ¿Alguna duda sobre esta lección? No, profe. No, profe. Se supone que con entrevista ya no vamos a tener problemas, ya vamos a ver qué hacer en una entrevista, cómo hacer, si es que vamos a hacer preguntas estructuradas, no estructuradas, abiertas, todo eso ya van a saber. Entonces pasamos ya en lo que es encuesta, pasamos ya en lo que es observación y ahora pasamos lo que es entrevista. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Profe, ahora es buen momento de preguntarte algo. Sí, decime nomás. Yo tengo una duda que nosotros tenemos estos que vos estás citando, entrevistas, encuestas, ¿verdad? Incluyendo observación que ya vimos con anterioridad y cuestionario, creo que era el otro también. Estos son Sí. métodos y técnicas, ¿verdad? De recolección de datos. Sí, así mismo. Las técnicas son técnicas porque se combina, porque vos podés usar el método, la observación con la técnica de entrevista, por ejemplo. O sea, y podés hacer al revés, el método va a hacer entrevista con la técnica de encuesta. Viste que a mí, por ejemplo, se me dificulta un poco porque en el tema de observación, por ejemplo, mi técnica va a ser, mi instrumento va a ser la observación también entonces. Porque viste que yo no les voy a poder hacer un cuestionario, por ejemplo, a los chicos. Y no, pero vos Entonces, tenés que hacer si bien vas a hacer observación, vos vas a tener que hacer una guía que querés observar. ¿Entendés? ¿Qué puedo hacer, tipo de... o sea, puedo poner, por ejemplo, mi método sería la observación y mi instrumento sería la observación directa, ¿puede ser? Sí, la observación directa y desarrollas que va a observar. Porque vos tenés que narrar eso para después descodificar. Ah, tengo que colocarle ahí los puntos que voy a tener en cuenta. Que vas a tener en cuenta. Que después Porque voy a pasarte, me pediste no el material de observación, después te voy a pasar otra vez eso. ya Sí. tengo, porque yo había notado, porque la observación directa dice que es donde el observador está Sobre la persona. viendo y anotando todo, ¿verdad? Que está ahí sobre, que enfrente de él está la persona a quien le está observando. Sí. Y está en la individual y en la conjunta. Siempre se recomienda en forma grupal o en forma conjunta para no omitir detalles. Bueno, voy a mirar eso entonces. Dale, te voy a compartir ahora en el Classroom si es que no está. O te voy a decir por lo menos en qué parte subí. Dale, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal van con el avance de nuestra segunda tarea, que es más bien un repaso para nuestra parcial? Profe, en ese del
ese de métodos e instrumentos ya te pregunté. En ese de prueba piloto, ¿qué es lo que tenemos que Y hacer? tenés que desarrollar si hiciste a través de experto o en una prueba de un ambiente chico, o sea, con las mismas características, pero un lugar controlando donde poder determinar si es que hay algún error en tu método. Tengo que transcribir eso. Sí, tenés que hacer una observación nomás. Se hizo a través se hizo en la prueba piloto en un ambiente pequeño, en determinado, y describís lo que hiciste. Y encontraste alguna deficiencia. Por ejemplo, te pareció oportuno anotar algunos puntos ya de interés, porque vos sos una observación. O sea, yo no voy a observar en el tiempo de clases o en el tiempo donde están durmiendo las criaturas. Eso, por ejemplo, es una buena observación. Entonces va a observar solamente cuando están despiertos y de tal hora hasta tal hora, para poder determinar si realmente usan o no usan el teléfono y la posición que están usando el teléfono. Por decirte, yo estoy inventando esto. Sí. Sí. Ya. Y el procedimiento había uno que vos dijiste que era como transcribir otra vez todo lo que yo hice, ¿verdad? Sí. O sea, prácticamente sería más o menos lo que escribí en prueba piloto, pero tipo más detallado. ¿O a qué se refiere específicamente? Decimos otra vez la pregunta, por favor. El de procedimientos. Viste que el de procedimientos... El procedimiento tiene que ver cómo llevaste a cabo tu observación. ¿Entendés? Vos te fuiste en el describir nomás cómo llevaste a cabo. O el procedimiento, si es que te fuiste y empleaste directamente o hiciste una prueba piloto, o si es que hiciste una prueba de experto, y describir el procedimiento que te llevó a la conclusión o cómo llegaste a la observación o cómo ejecutaste la observación. Porque eso va a darle confiabilidad a tu trabajo, pues, para determinar que es que no es que te fuiste. Por ejemplo, yo hice mi observación en Sajonia, pero como si vos me dijiste que tu trabajo iba a ser en el Bañado Sur. No tiene sentido, pues. Entonces, ahí le das confiabilidad que la observación fue bien ejecutada. Dale, pues. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me recuerdan, por favor, la fecha de nuestra segunda parcial? El 16. Esto. No, espera que mira. El 11 11. de noviembre. Gracias. Genial. Allá, pues. Entonces voy a pasarlo otra vez a la siguiente tarea para poder hacer la última parte del trabajo. Y nos falta desarrollar lo que es la estadística. Vamos a ver si es que tengo acá. Pero tampoco le quiero llenar de contenido en un solo día. Sí. Me faltan 2 lecciones de desarrollar para llegar al examen. Entonces, quiero ver este diseño de informe final. Bueno, la siguiente clase vamos a hablar sobre el diseño de informe final y después vamos a recuperar las otras clases que faltan, ¿sí? O sea, vamos a saltarnos otra vez 6.6 y el 6.5 vamos a irnos para atrás. Dale, profe. Bueno, y Estaño Liberado, le agradezco mucho por conectarse y estar conmigo un día viernes en vez de farrear, ¿ok? Encima después del examen de Guaraní, da gusto farrear. Gracias a vos por la clase.
Gracias, profe. A esta hora, profe, lo que da gusto de dormir, no farrear. Si era presencial, íbamos a irnos contigo a la esquina otra vez. Ya está, vamos a hacer la siguiente, vamos a hacer otra vez presencial. Gracias, profe. Gracias a todos, gracias en serio. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profe.